Ok, quiero enseñar acerca de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1, empezando desde el versículo 16. Cito, esto es Pablo escribiendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Las personas escuchan el Evangelio y ese Evangelio tiene el poder de salvar a las personas, tiene el poder de transformar a las personas, de llevarlas al arrepentimiento y la conversión. Y así la persona cambia y se salva, se convierte a Dios. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, el versículo anterior, el 16, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío y no judío. Ok, judío y griego. Ok. Uh, Dice porque es por fe. Ok. Tanto el judío como el no judío se salva por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Uh, no es porque tú seas descendiente de Jacob, descendiente de la carne, y porque se te dio la ley de Moisés, no, porque al pueblo de Israel se le dio la ley de Moisés, no, sino que por la fe es que vamos a ser justificados y vamos a vivir todos nosotros, tanto judíos como no judíos. Okay. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, la verdad se les reveló a todo ser humano. Y el que la rechaza lo está haciendo injustamente. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el hombre incrédulo, el hombre pecador, dice que detiene con injusticia la verdad. Ok, es con injusticia, él no tiene razón para, para detener la verdad. El ateo, el idólatra que idolatra muñecos de barro, de oro, de plata, de madera, de lo que sea, que se postra ante ese ídolo que él hizo con sus propias manos y lo adora, que el hombre hizo con sus propias manos, ya sea él mismo o un artesano, un escultor que haya hecho esa imagen, uh, el ateo, el agnóstico, etc. Ninguno de ellos tiene la razón para resistir la verdad que ya ha sido revelada. Sigo leyendo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa. Dice aquí que el poder de Dios, su divinidad, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Este universo que tú ves, este mundo que te rodea, te habla de que Dios existe, de que Dios es todopoderoso. Ok, dice aquí, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando tú ves estos árboles que te rodean, cuando tú ves el sol, la luna, la tierra,
los ríos, el agua, la lluvia, el mar, los seres humanos, los animales que te rodean. Todo esto es súper complejo y te habla de un Dios creador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú rechazas toda esta verdad que te habla de un Dios creador y te postras ante un ídolo de madera o de barro o de plata que no se puede salvar a sí mismo? El ídolo se cae y se rompe. El ídolo de barro, o el de madera o el de piedra. Alguien viene con un martillo, lo martillea y lo rompe. Ese ídolo no se pudo salvar a sí mismo. Y a ti te va a salvar. Entonces, hasta este colmo llega la, la necedad del hombre al rechazar a Dios, porque no quiere recibir a Dios, no quiere someterse a Dios y no le da gloria. Antes escoge la mentira y se postra ante un muñeco de barro, de madera, de metal. Ok, sigo leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, se envanecieron en sus razonamientos erróneos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ok, entonces el hombre incrédulo, altivo, no se da cuenta que su sabiduría es necedad. Es pura necedad. Rechazan la gloria de Dios, rechazan la verdad de Dios para irse a la injusticia, por abrazar la injusticia. Y prefieren, en vez del verdadero Dios que creó los árboles, los animales, el cielo, la tierra, la luna, los astros de los cielos, esos grandes astros, todo lo que existe. Rechazan a ese Dios todopoderoso y prefieren seguir en su injusticia, quebrantando los mandamientos de Dios. No quieren a ese Dios que les ordena hacer lo recto, que les dice no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no serás idólatra, etc. Rechazan a ese Dios y prefieren un ídolo a su propia imagen, digamos, y semejanza, un ídolo a su confort, a su comodidad, a su propia comodidad carnal, ¿okay? Y se postran ante ese ídolo, ¿okay? Rechazan al Dios verdadero, al todopoderoso, al temible, único, sabio Dios, y se postran ante algo que no es, ante la vanidad. Entonces, ese hombre se convirtió, digamos, en un necio. Esa sabiduría es necedad. ¿Ok? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, el hombre haciendo ídolos con imagen de hombre, o imagen de reptil, o imagen de aves, etc. Un montón de ídolos. Si tú te pones a ver en este mundo, las diferentes grupos de personas tienen sus diferentes ídolos. Han formado sus propios ídolos y han rechazado la gloria de Dios, el poder de Dios, al verdadero y único Dios. 24, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó, ¿ok? En las porquerías que había en sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Aquí hablando del homosexualismo, ¿no? Hombres con hombres, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ok, hasta ese grado de perversidad llegaron los hombres. Ok, esos incrédulos, esos extraviados, llegaron a ese grado de podredumbre, ¿no? De pecado, ¿no? Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas, deshonraron sus propios cuerpos, su cuerpo santo, que debe ser un templo santo, dedicado a Dios, hacer lo que Dios dice que uno haga, ¿ok? En vez de elegir el matrimonio santo entre un hombre y una mujer, se desviaron a tal grado de toda esa porquería, toda esa perversión. Ok, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque el hombre no toma en cuenta a Dios al pecar, sino que rechaza los mandamientos de Dios. No le importa lo que Dios le ordene. Dios te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Haz esto, haz lo otro, haz aquello, obedéceme. Pero el hombre no le hace caso a Dios, no toma a Dios en cuenta, sino que hace su propia voluntad carnal, pecaminosa, sus propios deseos egoístas. Es lo que el hombre incrédulo, el hombre sin Dios satisface. Ok, aunque se llame cristiano, aunque se llame seguidor de Dios, pero sus hechos me dicen otra cosa. Al elegir el pecado, me dice que realmente no están tomando en consideración a Dios, sino que lo que están tomando en cuenta son sus propios deseos, sus deseos carnales, ¿ok? No toman en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces ellos han entendido que eso lleva a la muerte, que según el juicio de Dios, eso lleva a la muerte. Son cosas dignas de muerte. Frente al juicio de Dios, aquel que hace esas cosas
va a ser hallado culpable. ¿Ok? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces ellos, además de hacer esas cosas, también se complacen con aquellos que las hacen. Sus amigos, con aquellos con que ellos se juntan, son iguales que ellos y cometen las mismas cosas que ellos hacen. Y se complacen con ellos. Se juntan con ellos, hacen fiestas con ellos, conversan con ellos, disfrutan de sus chistes pecaminosos, de sus conversaciones pecaminosas, con los que son iguales que ellos, con los que hacen lo mismo, con los que hacen todas esas cosas que acabo de citar, todas esas cosas que Pablo acaba de citar. Ok, todas esas cosas malas, todos esos pecados. Entonces, ellos entienden que frente al juicio de Dios, alguien que hace esas cosas va a ser hallado culpable. Son cosas, dice aquí, dignas de muertes. Ellos han entendido que esas cosas son dignas de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las hacen, con aquellos que hacen esas cosas. Ok, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, estas personas, por ejemplo, si alguien les roba algo a algún amigo o a ellos mismos les roban algo, ellos juzgan, digamos, al ladrón. Ah, no, este hombre es malo, merece ser encarcelado, o merece la muerte, o lo que sea. Mira, me robó esto, o le robó aquello, o lo otro, a un familiar o a un amigo mío. Pero al hacer eso, tú también te condenas a ti mismo, porque tú también robas, tú que eres pecador, que rechazas a Dios, le has robado a otro. O por ejemplo, si no es robo, digamos, qué sé yo, adulterio. El fulano adulteró con la esposa del amigo mío. Pero tú también tal vez eres un adúltero y adulteraste con la esposa de otra persona, de otro hombre. Y así, o por ejemplo, mentir. Fulano me mintió, me engañó. O engañó a un amigo mío. Qué malo es fulano, qué malo. Que se muera, que le caiga un rayo. Pero tú también haces lo mismo. Tú también mientes, dices mentira y engañas a otro. O el estafa. Que fulano me estafó con esto o aquello. Me vendió un producto que no es. Y tú también haces lo mismo. Eres un estafador también. Has estafado a otros. Estafas a otros. Engañas a otro. Y así podríamos seguir un montón de pecados, una lista larga. Entonces aquí dice, tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Porque, o sea, dice aquí, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, los falsos cristianos, que son pecadores, que se llaman a sí mismos cristianos, pero son pecadores, y condenan a otros que no, digamos, que no pertenecen a su congregación religiosa, ¿no? A su denominación, iglesia, lo que sea, y condenan a otros que están fuera de su grupo de personas. Los condenan porque, fulano es un borracho, o fulano es un mentiroso, o no viene aquí, no se congrega con nosotros, fulano es un fornicario, un avaro. Tú también haces lo mismo. Si eres pecador y eres cristiano al mismo tiempo, supuestamente, dices que cristiano y pecador al mismo tiempo, cosa que es imposible, pero tú mismo, que te haces llamar a ti cristiano y pecador al mismo tiempo, tú mismo te estás juzgando con tu propia boca, porque tú mismo estás diciendo que eres pecador. Así que tú también puedes, digamos, o mentir, o robar, o fornicar, o ser avaro, etcétera, al igual que el otro que está afuera. Y entonces, ¿qué te hace pensar a ti que el otro que está afuera,
que no se congrega con ustedes, con lo que tú llamas iglesia, ¿qué te hace pensar que esa persona no es salva, pero tú sí? Si los dos hacen lo mismo, pecan, los dos pecan, ¿entiendes? Tú no vas a salir inocente del juicio de Dios, sino que tú también vas a ser hallado culpable. Dice aquí, ah, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios porque te congregas, digamos, los domingos en la iglesia y cantas canciones o oras o lees la Biblia? ¿Tú crees que eso te va a salvar cuando tú sigues siendo un pecador? No. Tú estás haciendo lo mismo que hacen los otros allá afuera. Tú estás haciendo lo mismo que hacen los borrachones que se emborrachan o los delincuentes. Ah, tal vez no matas físicamente a alguien, como algunos, ah, pero dice Jesucristo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Al igual que el que mata físicamente a su hermano. ¿Ok? Tal vez no eres un delincuente, tal vez no eres un drogadicto, tal vez eres una persona, digamos, decente ante los ojos de los hombres, ¿no? Una persona decente que no comete eh, infracción de la ley de su país, ¿no? O sea, no es un delincuente, no es alguien al cual, digamos, la justicia de su país mete en la cárcel. Pero recuerda que no vamos a ser juzgados según la justicia de nuestros países, sino por la justicia de Dios y por la ley de Dios es que somos regidos. Entonces la ley de Dios es más altas, tiene niveles más altos que los niveles de, de las leyes humanas, ¿ok? Las leyes humanas, digamos, condenan a prisión, digamos, al ladrón o, por ejemplo, al asesino, pero según los estándares divinos, tú no tienes que llegar a cometer robo. Con tu desear en tu corazón robar algo, con tu codiciar las cosas del otro y querer robárselas, planear robártelas, solamente con planear robártelas, ya estás condenado. Ahora, la justicia de nuestros países no condenan al que simplemente planea o, o añora o desea robar. Solamente es cuando la persona comete el hecho físico, cuando ya es un hecho, cuando robó tal o cual objeto. Es ahí cuando la justicia humana, entonces los jueces condenan a tal persona, pero en la justicia divina solamente basta con el pensamiento, con el deseo en tu corazón. Dios ve tu corazón y sabe que tu corazón es malo si tu corazón desea estas cosas malas. Por ejemplo, cuando tú fornicas en tu corazón, cuando tú miras a una mujer, por ejemplo, para codiciarla, esos que ven pornografía están cometiendo fornicación. Están bajo el juicio de Dios. No son salvos, ¿ok? Ninguno que mire a una mujer para codiciarla es salvo. O ninguno que aborrezca a su hermano. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces tú no tienes que llegar a matar físicamente a una persona. Las leyes de nuestros países condenan a aquel que ya mató a alguien, ¿okay? Que mató físicamente a alguien. Pero según los estándares divinos, si tú deseas en tu corazón matar a tal persona, ya tú eres como un asesino delante de Dios. Y Dios te condena. ¿Ok? Entonces, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ok, entonces tú juzgando a los que están fuera. Uh, pero tú que haces pecado también, tal vez no los mismos pecados que hacen los fulanos allá afuera, que son, digamos, diferentes a ti o a tu grupo de congregación que se hace llamar cristianos. Hay diversos tipos de cristianos, diversas denominaciones, diversas agrupaciones que se llaman a sí mismos cristianas. Hay un montón de tipos de iglesias, ¿no? Denominaciones en este mundo.
Ah, no, fulano, ese no se salva porque ese es testigo de Jehová. O mira, aquel no se salva porque mira, eso es un adventista. O aquel no se salva porque eso es un ateo, etcétera. Mira, aquel no se salva porque está pecando con aquello. Eso es un drogadicto. Aquel no se salva porque mira, ese tipo eso es un asesino. Ese no es salvo. Pero tú también, ¿qué haces? Tú también haces lo mismo, pecas. Tienes tal vez otros pecados, pero pecas, al igual que ellos, pecas, transgrede los mandamientos de Dios. No, no se puede ser cristiano, seguidor de Cristo, creer en Cristo, confiar en Cristo y pecar al mismo tiempo. No se puede ser santo y pecador al mismo tiempo. Los que pecan no son salvos, como dice 1 de Juan capítulo 3. Todo aquel que permanece en él no peca. Ok, dice, aquel que peca es del diablo. Ok, entonces, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, Dios le está dando a los pecadores oportunidad para que se arrepientan. Aquí dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, Dios está siendo paciente para contigo si tú estás todavía vivo, si tus pulmones aún respiran. Dios dándote aún oportunidad para que te arrepientas y te salves. ¿Ok? Para que abandones tus pecados y te conviertas a Él, pongas tu fe en Jesús y seas salvo. Pero tú estás rechazando esa grande benignidad de Dios, esas riquezas de su paciencia. Ok, longanimidad, benignidad. Dice aquí, versículo 5, pero por tu dureza y por tu